Sigardo, Tuntiri Hamadi, Lieje, Nunazi Munzi, Tuntiri Hamadi, Nunazi Beña, Carolina Santos, Nunazi Beña, Irma Pineda, Tuntiri Hamadi Gazo, Tuntiri Hamadi, Universidad de las Américas, Puebla. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Abriendo Veredas. En esta ocasión tenemos el placer de platicar con nuestra invitada Irma Pineda, poeta, y bueno, para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver básicamente con las lenguas indígenas. ¿Qué ocurre con las lenguas indígenas en México? Y creo que nos parecía muy importante comenzar este año hablando de este tema, ¿no? En las emisiones anteriores hemos hablado sobre otros temas, pero no nos habíamos detenido a hablar sobre lo que ocurre dentro de los pueblos indígenas. ¿Qué ocurre con las lenguas? ¿Están muriendo? ¿Están vivas? ¿Dónde están los esfuerzos para revitalizarla? ¿Y qué están haciendo los propios, ¿no? ¿Qué estamos nosotros haciendo para revitalizarlas y seguirlas usando en nuestros medios y en el espacio público, ¿no? Te doy la palabra a Carolina Santos II también para que nos des la bienvenida y nos presentes a nuestra invitada. Irma Pineda, me pepe para candeche yo en ya estirazo ashira para yo en te que bupna pungu hangor ahora nashi. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bendiciones para todas, para todos. Pues es un gusto aquí enorme tener a Irma Pineda, una mujer que ha estado compartiendo mucho sobre las lenguas indígenas desde la poesía. Es un gusto enorme tenerla aquí. Voy a compartir de manera breve con ustedes parte de toda la trayectoria que esta mujer extraordinaria ha logrado tejer con diversas actividades. Y pues bueno, Irma Pineda Santiago es de Juchitán, Oaxaca, es escritora Vinizá, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 203, vicepresidenta del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU y autora de varios ensayos sobre lenguas indígenas, literatura y educación. Sus poemarios más recientes son Nashinar, Raloí, Rojo Deseo. Una disculpa, Irma, si no leo mejor el nombre en el idioma. Mejor vamos a después darte la palabra para que tú nos compartas los nombres de tus principales poemas, tanto en español como en tu lengua madre. Bueno, Irma Pineda tiene varios poemas, entre ellos los más recientes, el de Rojo Deseo, 2 es Mi Corazón, Azul Anhelo. Entre las antologías más recientes en las que ha participado está La Huella Posible, de 2020, fue presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas AC, becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Nuevamente, bienvenida, Irma, y por favor, quisiera que comenzáramos este espacio dándote la palabra para que nos ayudes a nombrar los poemas que yo he dicho en español, que tú nos los compartas en tu lengua madre, por favor. Radio Shigerato. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Gracias, Adrián. Los títulos de los libros son de los más recientes que hemos publicado. Uno que se llama Nashiñar Uluilache, que quiere decir Rojo Deseo. Otro más que es Chupalachidua, 2 es Mi Corazón. Y un libro que precisamente me publicó la Universidad de las Américas, que es el de Naciar Acalache, que es Azul Anhelo. Que bueno, está en la versión digital. Desafortunadamente, pues por situaciones que ya conocemos de la universidad, no ha sido posible contar con los libros físicos. Esperemos que muy pronto se pueda resolver y tener acceso a los libros ya en físico para compartir también con más gente, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darle continuidad a esta entrevista con una pregunta que creo que es básica.
que pareciera muy evidente, pero que no todas las personas en México y creo que en todo el mundo lo tenemos muy claro. Por favor, Irma, compártenos qué son y por qué son importantes las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son importantes por lo mismo que es importante nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra vida, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en una lengua, existimos a partir de esa lengua y determinamos toda nuestra vida y nuestro vínculo con el entorno natural, el entorno social, el entorno vital, a partir de esa lengua, ¿no? Entonces, imagínate que cuando perdemos esa manera de vincularnos con todo lo que nos rodea, pues estamos perdiendo una parte misma de nuestra humanidad, ¿no? Es literalmente que nos arrancan, yo creo que casi la mitad de nuestro corazón, porque ahí es donde se centra nuestro ser, nuestra existencia en la lengua. Entonces, y yo siempre hago la invitación a la gente que en el idioma que hable, en la lengua en la que hable, que imagínense que llegan a un lugar y donde les dicen, no vas a hablar más, tienes que estar en silencio, tienes que quedarte callado. Y uno entonces, o una con tantas cosas adentro, con tantas cosas que piensas, que sientes, que vives, y no puedes compartir todo eso porque te han silenciado. Entonces es un drama, ¿no? Pensar en cómo nos arrancan la lengua. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de qué significa la lengua, pues es nuestra vida misma. En eso lo resumo. De verdad que es importante poder reflexionar este concepto para poder dar seguimiento, ¿no? A qué es lo que queda o cuál es el camino para poder preservar las lenguas indígenas. Y le voy a ceder la palabra a Adrián para que él nos comparta la siguiente pregunta. Por favor, adelante, Adrián. Gracias, Caro. Y creo que me gustaría puntualizar lo que dice Irma, que es muy importante. Es como si nos arrancara, ¿no? Nos silencian, y creo que eso es muy importante. Entender el contexto de la pérdida a veces de hablantes, o más bien que al final dejan de hablar su lengua por esta imposición de una lengua dominante, ¿no? Esta es una cuestión histórica que ha pasado seguramente desde la colonia, ¿no? La imposición de una lengua, pero en los últimos, en el siglo XX, XXI, creo que es el periodo donde sistemáticamente se ha impuesto esta lengua, ¿no? La lengua, el español, y una de las consecuencias es la desaparición paulatina, ¿no? El lingüicidio, podríamos decir, en México, ¿no? Y en este contexto nos hablas de que es importante la lengua porque es parte de nuestra cultura, nuestra cosmovisión y la forma en la que existimos. En este sentido, en este 2022 se ha denominado como parte del decenio de las lenguas indígenas en México y de manera general en el mundo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Irma? ¿Qué es el decenio de las lenguas indígenas? Periodo que se propuso precisamente para que hubiera 10 años en los que los Estados miembros de la ONU se comprometieran a poner su mejor esfuerzo, no solo esfuerzo, sino también el diseño de políticas públicas y recursos, ¿no? Para que se fortalezcan, se recuperen, se revitalicen las lenguas indígenas que existen en cada uno de estos Estados miembros. Y se habla de un periodo de 10 años porque se calcula que en el 2032 pudiésemos estar evaluando qué tanto se avanzó en ese sentido, qué tanto se logró, ¿no? Cuántas lenguas se revitalizaron, qué porcentaje de hablantes aumentó en cada lengua, cuántas lenguas están insertas en el sistema educativo formal, es decir, todo esto que deberían de estar trabajando los estados, que se refleje el resultado en 10 años, ¿no? Es una propuesta que México empujó de manera muy importante y que se planteó, incluso debo decirlo, que se planteó como una propuesta desde el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, ¿no? Que fue ahí donde los compañeros que nos antecedieron a este equipo que ahora estamos, pues plantearon la necesidad de trabajar de manera comprometida y trabajar de manera conjunta también, ¿no? Como estados pertenecientes a la ONU. Entonces, la propuesta emana del Foro Permanente. México fue uno de los países que empujó fuertemente.
se lleva a la Asamblea General de la ONU, afortunadamente se aprueba, y arranca este año, en el 2022, ¿no? El llamado decenio. Pero esa es la intención, poder tener acciones muy concretas para fortalecer y revitalizar lenguas, y tener estos 10 años no solo de reflexión, sino de trabajo, y en el 32 estar pudiendo mirar algunos resultados, ¿sí? Me parece muy importante entender esto porque al final, como les dices, es una cuestión más amplia, ¿no? En términos desde el foro permanente de las cuestiones indígenas, desde el foro de la ONU, me parece como ese esfuerzo. Sin embargo, como lo decías, ¿no? Son estrategias muy concretas para la preservación y revitalización de las lenguas indígenas. Sin embargo, a veces, al final, lo que queda es qué hacen los estados, qué hacen los hablantes, ¿no? Como estrategias, básicamente. Y muchas de esas cuestiones no son tan vinculatorias, ¿no? A veces solamente se quedan como planteamientos que a lo mejor están bien estructurados y que están hechas de buena fe, pero al final luego las autoridades estatales, las autoridades nacionales, los gobiernos nacionales usualmente no se comprometen del todo, ¿no? En ese sentido, no sé si te gustaría plantear la siguiente pregunta, Carolina, que tiene que ver eh, sobre la preservación de estas lenguas originarias. Pues ya considerando que existe de alguna manera un compromiso internacional sobre la preservación y revitalización de las lenguas indígenas, Irma, por favor, compártenos desde tu visión, ¿cuáles son los retos sociales que tenemos en México para la preservación de las lenguas indígenas? Yo creo que, pues, retos, hay uno muy tremendo que sí tiene que ver con las lenguas, aunque la palabra no lo diga, ¿no? El racismo. El combate al racismo. Creo que ese debe ser nuestro gran reto, porque me parece que mucho del por qué se han dejado de hablar las lenguas en este país y en el mundo entero es por este racismo que existe, ¿no? Y el racismo con todo lo que implica, ¿no? El racismo nos genera procesos de discriminación, de exclusión, de negación. Entonces, imagínate a generaciones agredidas, violentadas por hablar su lengua indígena, pues ¿qué ocurre? Que esta gente va a optar por el silencio para estar tranquila, para vivir en paz. Y no solo el silencio en sí misma, sino en las siguientes generaciones, ¿no? Por eso abuelos que ya no quisieron transmitir la lengua, madres que ya no quisieron transmitir la lengua, no porque no hayan querido, sino porque hubo condiciones tremendamente racistas que las obligaron a guardar silencio y a buscar que estas lenguas ya no se transmitiesen para evitar transmitir también la violencia, la discriminación, la exclusión, todo lo que se había vivido. Entonces, yo creo que el primer paso para pensar en cómo vamos a fortalecer las lenguas es atacar el gran cáncer que le está haciendo daño a las lenguas, ¿no? Que es el racismo, y te digo todo lo que implica, ¿no? Los procesos de discriminación. Yo creo que por ahí tenemos que trabajar de manera muy importante. Ahora, cuando tocamos el punto específico de las lenguas, pues también encontramos que desde los estados, y México uno de ellos, pues se anuncian acciones, se anuncian pues propuestas de trabajo, pero desafortunadamente conforme pasa el tiempo nos decepcionamos en el sentido de que se queda en discurso nada más, ¿no? Y no hay nunca ni la voluntad, ni el personal suficiente, ni el recurso, muchas condiciones que hacen que en realidad desde los estados no se pueda trabajar realmente a favor de las lenguas, ¿no? Salvo algunas cuestiones que se avanzan. Entonces, la parte fuerte que ha permitido que sigan existiendo las lenguas y que se busque ahora cómo fortalecerlas, ha venido de las mismas comunidades, ¿no? Sobre todo, creo que aquí quienes han jugado un papel muy importante ha sido la generación de ustedes como jóvenes. Me parece que tanto las mujeres, los hombres, la diversidad sexual que hay entre los jóvenes, está haciendo un enorme esfuerzo por apropiarse de los espacios a los que tiene acceso, ¿no? Me refiero a los espacios, por ejemplo, de la modernidad, que es el internet, las redes sociales, los medios de comunicación, incluso esta combinación que se hace
entre cuestiones de la modernidad y lo tradicional, ¿no? Pongo como ejemplo lo que están haciendo con el rap. Y de pronto hay gente que dice, ay, pero es que el rap viene de afuera, es... Sí, pero recordemos que el rap también viene de poblaciones excluidas y marginadas, ¿no? Que eran las poblaciones negras, los jamaiquinos, y aquí cobra sentido para las chicas, los chicos, en el sentido de que a partir del rap se vinculan con su generación, pero están cantando en sus lenguas, ¿no? O tenemos chavos y chavas haciendo radios comunitarias y hablando en sus lenguas, o haciendo materiales audiovisuales, cápsulas, videos, cualquier forma de presentación audiovisual donde están poniendo a la vista y al oído la lengua. Entonces, esto me parece muy importante, ¿no? De que cómo ahora los jóvenes, las jóvenes tienen esta preocupación de revitalizar y lo están haciendo con sus propios medios. Me encanta que de pronto se anuncia que hay una app para tal lengua, ¿no? Una aplicación para aprender náhuatl, para aprender maya, y eso es importantísimo porque se nota ahí el cambio generacional, pero también se nota una generación preocupada por seguir sosteniendo su lengua, aunque desde el Estado a veces encontramos discursos bien contradictorios, ¿no? Por un lado, las buenas intenciones se quedan solo en el discurso. Por otro lado, hay acciones que sí nos están perjudicando. Pienso en el tema de la educación. En el artículo 3º, que habla de educación, ya se estableció que la educación sea intercultural y plurilingüe, ¿no? Con la reforma del 2019, también en la ley general queda establecido de que, pues, donde se habla una lengua indígena debe enseñarse estas lenguas en el sistema formal, en las escuelas. Pero ¿qué pasa? Esta ley está desde el 2019, estamos en el 22 y no estamos viendo que se haga efectiva esa ley, ¿no? La SEP dice que luego no tiene recursos, que no hay maestros formados, que no hay materiales didácticos, pero no se va a avanzar si no se empieza en algún momento. En el 21, bueno, ahorita no recuerdo exactamente si fue en el 21 o en el 20, que la Suprema Corte de Justicia, pues, invalida algunos artículos de la Ley General de Educación que hablan precisamente de educación indígena, ¿no? Porque, pues, alguien que no sabemos fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a quejarse de que se hizo esa ley sin haber consultado a los pueblos indígenas, cuando el convenio 169 dice que debe haber una consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afecten a la población indígena. Pero si hablamos de un proyecto educativo que está buscando enseñarle sus propias lenguas, ¿en qué afecta eso, no? Y que además, o sea, se usa solo a conveniencia la ley. Cuando se trata de proyectos, megaproyectos que sí les van a quitar el agua, el aire, el territorio, los recursos naturales, ahí no se acuerdan de consultar, ¿no? Y cuando se trata de una ley que está diciendo que debe haber educación en lenguas indígenas, resulta que afecta a la población indígena y que debe ser consultada, y como no se ha consultado supuestamente, aunque sí en la Cámara de Diputados para hacer esta ley, hubo procesos de consulta, hubo foros, hubo debate, pero pues entonces tenemos a la CNDH en contra, tenemos a la Suprema Corte de Justicia en contra, tenemos a la Secretaría de Educación en contra, entonces, a pesar de tener al Estado en contra de las lenguas, creo que los jóvenes están haciendo todo para revitalizarlo, y eso es algo que sí debemos de mencionar y celebrar. Creo que me parece muy importante lo que nos comentas, ¿no? Que los esfuerzos del Estado no son vinculatorios y usualmente se quedan en buenas promesas, ¿no? Con buenas ideas, pero a la hora de generar y garantizar estos derechos, porque a veces nos olvida, son derechos, y la exigencia va hacia ese punto, que no se les está pidiendo algo de buena voluntad, se exige una suerte de derechos plenamente establecidos en la ley, ¿no? Y creo que las lenguas también, creo que todos los pueblos originarios o los miembros que pertenecen a un pueblo indígena tienen ese derecho a hacer uso de su lengua, ¿no? Y a que se revitalice y se promueva, ¿no? Siendo que el Estado mismo fue, en cierto sentido,
el que ha atenuado estas lenguas, ¿no? Que las ha fomentado el desuso de estas, ¿no? Por medio de un racismo estructural, institucional o en todas sus formas, ¿no? Y eso me parece que es necesario recalcarlo. Y bueno, siguiendo con las preguntas que te queremos hacer, Irma, y ahora en este contexto actual de 2022, ¿no? Con la nueva administración del Estado mexicano, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las implicaciones de la fusión del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, lo que es el INPI? Se supone que es una fusión que se busca hacer, según lo que leí en la propuesta que plantea la Consejería Jurídica de Presidencia, que es una propuesta firmada por Lenia Batres. La idea es pues ahorrar recursos, por un lado, que siguiendo la línea de austeridad del gobierno, pues hay que ahorrar recursos, y que pues como ya está el INPI que se encarga de atender lo que tenga que ver con poblaciones indígenas, pues que se eche al mismo costal a las lenguas indígenas, ¿no? Lo cual me parece desafortunado en el sentido de que si bien el INPI pues hace su propio trabajo y que además tiene muchísimo trabajo y cada día menos presupuesto, creo que las lenguas, al ser el territorio definitorio del pensamiento, del conocimiento, del saber, es decir, al ser tan importante, me parece que sí necesita y merece su espacio aparte, porque requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, que al reducirlo a una pequeña área dentro del INPI, pierde sus atribuciones, seguramente también va a perder personal, y en ese sentido, pues, va a poder hacer menos cosas de las que ahora hace, ¿no? Porque de por sí ahora tiene poco recurso, poco personal e intenta hacer cosas que ha avanzado en muchas también, aunque tenga sus deficiencias. Imagínense como un área pequeña dentro de una gran institución que es el INPI. Yo creo que se diluye porque el INPI además, pues, tiene que ver con otros temas de pueblos indígenas, justicia, salud, educación, infraestructura, construcción de carreteras artesanales, tantas cosas que creo que el tema de la lengua se les va a perder entre lo importante y lo urgente, pues van a estar resolviendo lo urgente y la lengua ahí se va a quedar, ¿no? Tratando de hacer un esfuerzo tal vez, pero sin lograr realmente acciones contundentes que permitan su fortalecimiento, su desarrollo. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Que se diluya todo el trabajo respecto a las lenguas, pero también, más allá de la cuestión administrativa, yo sí quiero resaltar otro tema, que es el tema político. Es decir, como lenguas ya se contaba con una institución, ¿no? Lo que le daba aparentemente fuerza y un reconocimiento oficial dentro del Estado mexicano. Ahora, al desaparecer esta institución y perderse en un costalote que lleva a pueblos indígenas, pues es como borrarlo, como intentar borrar a las lenguas, como intentar negar su existencia en este país. También es desconocer todo el esfuerzo de mucha gente que luchó para que se creara la Ley de Derechos Lingüísticos, que es la que da lugar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Porque el INALI se crea a partir de la ley. Entonces, la ley, si bien se aprobó hasta el 2003, se oficializó en el 2003, es una ley que venía proponiéndose desde los 80s como iniciativa, aunque también desde los 90s, ya en los acuerdos de San Andrés, se menciona la necesidad de estos espacios para trabajar y fortalecer las lenguas. Pero desde los 70s ya había maestros posicionando mucho el tema de la necesidad de la educación bilingüe, bicultural, en el sistema formal de las escuelas, ¿no? Pero desde los 60 ya había profesores bilingües organizándose para demandar educación en sus propias lenguas. Es decir, nos vamos yendo para atrás y vamos a encontrar que siempre hay organizaciones de hablantes, de profesores, de pensadores, artistas, creadores indígenas, promotores, es decir, una amplia comunidad demandando la importancia de las lenguas, demandando el reconocimiento de las lenguas y un área de gobierno que se encargue específicamente de las lenguas.
Entonces, pues al desaparecer el INALI, se niega todo este esfuerzo, se aniquila este trabajo de la gente por generaciones, por décadas, y pues se nos está dando mensaje a quienes pertenecemos a las poblaciones indígenas de que no son importantes las lenguas. Entonces, que solo se vuelve importante lo que es visible. Es decir, las carreteras, y qué bueno que se hagan, son importantes, pero como eso sí se nota, eso sí se promueve mucho, ¿no? Una universidad de lenguas indígenas que van a crear, como eso se nota, lo están promoviendo, ¿no? Pero el trabajo hormiga de las comunidades, el trabajo que no se nota mucho mediáticamente porque hay pocos hablantes, que tiene que ver con todo este trabajo que la gente hace en los pueblos mismos por fortalecer sus lenguas, pues como eso no es tan redituable mediáticamente, no se promueve, no se difunde, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje, ¿no? Desaparece el INALI porque al gobierno no le importan las lenguas. Gracias, Irma. De verdad que podríamos quedarnos aquí a seguir extendiendo esta plática y podríamos encontrar todavía mayores dificultades y también muchísimas oportunidades para poder fortalecer a las lenguas indígenas en este momento tan importante, donde justo la población juvenil y de las nuevas generaciones hemos venido identificando que pues es una herencia milenaria, de suma importancia para nuestros pueblos originarios y que deseamos prevalezca para las próximas generaciones. Y pues agradezco muchísimo por el tiempo, Irma, por la buena voluntad, por compartir cada una de estas cuestiones para que la gente que nos está viendo conozca un poco más sobre las lenguas indígenas. Y nos encantaría que no sea la única ocasión que estés aquí con nosotros, sino que en otro momento vuelvas para compartir tal vez un poco más de las lenguas indígenas, un poco de tus poemas o de muchos otros temas que tú puedes compartirnos, porque tienes una trayectoria muy amplia y este espacio es tuyo, eres bienvenida cuando gustes. Y pues bueno, mil gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. Un agradecimiento enorme a TV UDLA y pues un abrazo a cada una de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias, Carolina, Adrián, y a todo el equipo que hace posible este programa. Les mando un gran abrazo y por supuesto que acepto los espacios a los que me inviten y por ahí nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego, Carolina. Hasta Y luego. damos... Bueno, Opinam adiós. Punsu, muchas gracias a todas y a todos. No dejen de vernos, por favor.